Es deber que los gobiernos salven a empresas, las rescates, después de que llega un desastre natural, como inundaciones, sismos, huracanes o una pandemia global. Es interesante la reflexión, porque al final estos desastres naturales obviamente no los ocasiona los gobiernos, y también los gobiernos son afectados. Pero es su deber. Yo pienso que sí. Sin embargo, creo que la fórmula neoliberal de dar apoyos fiscales y rescatar empresas con dinero efectivo sencillamente no funciona, porque únicamente beneficia a los más ricos, aunque parezca que beneficia a los más pobres, probablemente no. Y realmente la fórmula para rescatar economías y empresas es aplicar los principios keynesianos, que significa que los gobiernos aumenten su gasto en infraestructura, den empleos a miles o millones de personas desempleadas, incluso para dar un trabajo para cavar un hoyo y otro empleado para tapar ese hoyo, para de esa forma relanzar la economía. Estos fueron finalmente los fundamentos de lo que en el siglo pasado se llamó el New Deal, que fue cuando después de la Gran Depresión de 1929, Roosevelt diseñó un plan gigantesco nacional de infraestructura en Estados Unidos, donde incluso hizo las famosas interestatales para precisamente sacar del hoyo a Estados Unidos, y también del llamado Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa quedó devastado. También Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares para reconstruir Europa. Y todo esto, sacó a todas estas civilizaciones y naciones de una gran depresión. Y después llegaron los liberales y empezaron a pensar que en lugar de hacer esto para rescatar, porque las pandemias siempre han existido, las catástrofes naturales y de guerra también, que lo que importaba era darle dinero a los ricos y esto iba a rescatarlo, y esto es donde hemos entrado. Aquí es donde aparecen los FOBAPROAS, donde aparecen los rescates carreteros, donde aparece finalmente todo lo que no ha funcionado. Y es que es interesante porque ahorita, si vemos los diarios nacionales del día de hoy, lo que exigen los millonarios mexicanos son precisamente rescates a sus grandes empresas. Por ejemplo, Reforma. Asfixiada por crisis, clama IP un respiro. Piden aplazar obligaciones fiscales y facilidades en pago de luz. Y aquí dice que las empresas, bueno, es que las pymes, hay que echarles la mano. Pero realmente el Reforma no está pensando en las pymes, hazme el favor. Está pensando en los grandes grupos norteños, que ciertamente también están sufriendo por el tema del COVID, pero ellos son los que no quieren pagar impuestos. Por ejemplo, pero vean cómo es el nado sincronizado. Reforma en su primera plana. Lo vamos a 24 horas. La IP busca diálogo con AMLO para evitar colapso de millones de empleos. Bueno, sí, es que son millones de empleos. Y si el presidente Obrador no entra a salvarlos, a estas grandes empresas se van a perder millones de empleos. Vean cómo es el nado sincronizado. La misma portada del Sol de México. Buscan diálogo con 4T antes del colapso. Empresarios quieren evitar quiebras y despidos masivos. Todo el mundo va a perder sus empleos. Otro, La Razón. Todos son portadas de hoy. Gobierno pide solidaridad a IP y CCE le urge a dar estímulos fiscales. Porque ¿cómo van a salvar a las empresas? Condonándoles impuestos. ¿No? Esa es la forma para salvar a México, es que no paguen impuestos. Bueno, si esa fuera, la verdad es que las grandes empresas no han pagado impuestos desde hace un buen rato, y lo cierto es que la economía mexicana ha estado estancada. Excelsior prórroga a pago de luz y créditos, dice, y que es el plan de rescate económico. La verdad es que no sé si vaya por ahí, pero es lo mismo, ¿no? No pagar impuestos. Y no solo no pagar impuestos, lo que quieren también las empresas es que el gobierno las rescate financieramente. O sea, ahorita que están metidos en, sí, problemas y crisis por el COVID, pero también por deudas pasadas. Por ejemplo, Aeroméxico quiere que lo rescaten. Aeroméxico ya se acercó a la 4T para solicitar un salvataje. O sea, quieren que haga un FOBAPROA con Aeroméxico. Que es cuando menos les presten lana, que no van a pagar, claro, a Aeroméxico. Entonces, si se dan cuenta, hoy el día de hoy hay un nado sincronizado y después le echan la culpa a las pymes. Es que el changarrito de la esquina, es que el arquitecto, es que el que tiene su pequeña empresa allá en los pueblos y rancherías, pues
La verdad es que no tienen para pagar impuestos. Y la verdad es que es cierto, no. El problema es que ahorita están haciendo, como vamos a ver, todo esto, le echan la culpa realmente a las pymes, que sí, ciertas sufren ahorita, están sufriendo como todos, ¿eh? Pero lo que ellos están buscando son, o sea, echarle la culpa a ellos para que los grandes empresarios no paguen impuestos. Y miren, es que quiero que chequen, por ejemplo, porque estos son grandes empresas que debemos tener claro que no tienen problema de liquidez, son multimillonarias, grandes corporativos, que claro que pueden pagar un mes la plantilla laboral sin ningún problema. Y vean qué es lo que le piden al gobierno. Bueno, vamos a con la industria automotriz. ¿Está de acuerdo que la industria automotriz es importante en México? Sí, pero estamos hablando que es Audi, Volkswagen, Seat, todas estas grandes empresas transnacionales. Pero ellos dicen, es que tenemos millones de empleos. Necesitamos que el gobierno nos ayude. ¿En qué? Chequen lo que están pidiendo. Solicitan al gobierno, las grandes automotrices, créditos fiscales para sus trabajadores afectados por los paros técnicos equivalentes al 50% de su salario. Esto significa que el gobierno mexicano pague la mitad de los salarios a los empleados de las grandes automotrices. Ojo, que el gobierno asuma la mitad de los salarios. ¿Qué dicen? La aplicación de tasa cero de impuesto a sueldos y salarios mientras perdure la crisis. Tasa cero significa que los grandes automotrices podrán deducir más impuestos y podrán pedir que les devuelvan impuestos. En caso de reajuste de plantilla laboral, apoyar con becas a los obreros que se han separado de su trabajo. O sea, que las automotrices puedan despedir a sus trabajadores y el gobierno les pague completo el sueldo. Claro, sin antigüedad, sin derechos laborales. Acelerar la devolución del IVA, o sea, al final que tengan más ingresos de impuestos, posponer la declaración anual de impuestos, o sea, que no paguen impuestos, reanudar la práctica de la compensación universal, que paguen menos impuestos y acelerar la depreciación de activos con el fin de promover las inversiones, o sea, que paguen menos impuestos. Finalmente, la depreciación de activos significa que se deduzcan los activos, es una forma. O sea, esto, perdóneme, pero todo esto que estamos leyendo no funciona para la tiendita de la esquina. Y también que dicen, hay que reforzar las medidas regulatorias a la importación de vehículos usados y vehículos ilegales. O sea, que finalmente no se importen los famosos autos chocolates. También apoyo financiero a las cadenas productivas a través de créditos blandos a pequeñas y medianas empresas de la cadena de proveedores. O sea que bueno, esto sí lo va a dar, Nafin va a dar créditos, pero bueno, ellos quieren millonarios créditos. Dice, acordar un calendario para la revisión de las normas oficiales mexicanas, además de incrementar la deducibilidad en el ISR hasta 350,000 en la adquisición de vehículos y exentar al menos un año del pago del ISR. O sea, no pagan, o sea, no quieren pagar impuestos. ¿Están de acuerdo que las grandes automotrices internacionales, o sea, si algo tienen, es efectivo? Y vean todo lo que están pidiendo. Por eso Obrador no quiere entrar a un plan fiscal. Vámonos a otro sector. Al sector turismo. Es cierto, le está pegando mucho. Uno piensa, pobrecito restaurante, los meseros, no, las propinas. Bueno, pero no sé si se saben que finalmente el sector turístico nacional no es ni siquiera mexicano. Lo controlan los españoles. Digo, para tenerlo claro, son los extranjeros. Las 20 familias hoteleras que dominan el Caribe. A ver, escuchen bien estos nombres porque todos son españoles. Riu, Barceló, Oasis, Meliá, Iberostar, Bahía Príncipe, Palladium, Occidental, Sandos, Blue Bay, El Princess, Catalonia, H10, Sirenis, Valentín, Mayacoba, Excellence, Celuisma, Hoteles Polenesina, HM, Grupo Martinón, Rafa Nadal. ¿No? Todos estos, ve cuántos cuartos tienen todos los españoles. Tienen como 150,000 cuartos fácilmente. Entonces, cuando ahorita vamos a escuchar lo que pide la industria turística hotelera nacional, y no es nacional, es española. ¿Están de acuerdo? ¿Debería condonarse esos impuestos a los españoles? Veamos, ¿qué es lo que pide el sector turístico? Prórroga de 6 meses en las declaraciones anuales de personas morales y físicas, o sea, que no paguen impuestos los hoteles. Prórroga en la presentación de pagos provisionales tanto de IVA como de ISR y de retenciones. O sea, no solo la declaración anual, sino también las declaraciones provisionales. Que no paguen, pues, punto. Prórroga también en IMSS e Infonavit, ni siquiera tampoco las cuotas obreros patronales. No incrementar tarifas de energéticos para los siguientes 24 meses, 2 años, ¡wow! Promover que instituciones que constituyen el sistema de banca de desarrollo y de banca comercial, o sea, la ANAFIN,
faciliten prórrogas y reestructuraciones de adeudos, así como se otorguen líneas de crédito. Porque todas estas, o sea, significa que ellos tienen créditos con Afin y dicen, bueno, ¿sabes qué? En lugar de, ya no te voy a pagar en un año, te voy a pagar en 10 años. Acelerar procesos de evolución de impuestos, o sea, que el Estado mexicano le regrese dinero. Extensión de derechos del uso del espacio aéreo mexicano y derechos migratorios. Vean, es interesante. No entiendo muy bien aquí lo que significa, pero no suena muy bien. Extensión de pago de casetas que no están concesionadas durante 6 meses, o sea, que no paguen las casetas los viajeros. Eso es durante la emergencia, ahorita. Después de la emergencia piden deducción inmediata de construcciones y adquisición de activo fijo. Igual, otro, que finalmente no paguen impuestos. Subsidio de impuestos aplicando tasa cero por 6 meses. Eso, tasa cero, es una forma de evadir impuestos que, repito, no aplica a las pymes, aplica a las grandes empresas. Dirigir exclusivamente el impuesto a hospedaje para difusión de imagen y actividad turística. Eso significa que regrese el ProMéxico, ¿se acuerdan? Significaría que se cancele el Tren Maya. Vean, eso es lo que están proponiendo los turistas o los españoles. Deducibilidad en consumos en restaurantes por un periodo, porque ahorita no se deducen, pero claro, no paguen impuestos. Permitir que pagos provisionales se hagan trimestralmente, porque ahorita se hace mensualmente. Bueno, creación de un grupo de trabajo para apoyar, identificar apoyos y medidas de todas las actividades del sector turístico. Bueno, es otra cosa. Pero igual, y repito, todos estos serán apoyos, si se aprueban, a los grandes cadenas hoteleras españolas. Vamos en restaurantero, no, la verdad es que sí, el restaurancito, uno checa la fonda de Doña Tota, y esto, y sí es cierto, que el taquero de la esquina, bueno, sí, también. El problema es que la industria restaurantera no incluye a ellos. La verdadera industria son grandes franquicias. ¿Y se acuerdan cuál es la más grande franquicia de industria restaurantera? Es Alsea. Alsea, que hace unos días despidió a gente. 30 días sin goce de sueldo de todas las franquicias que tiene Alsea. Y tiene miles de restaurantes en todo México. Esta es la industria restaurantera realidad. ¿No? O sea, y no me digan que Alsea no tiene dinero. Tiene miles de millones de pesos en efectivo en bancos y no puede pagarle un mes a sus empleados. A ver, ¿y qué es lo que piden? La Canirac, vamos a ver lo que piden, que es la industria restaurantera. Alsea pide dispensa 90 días, o sea, no pagar ISR por 3 meses y también del IVA. No, el IVA pagarlo en 12 meses, pero a partir del próximo año. O sea, no pagar impuestos todo este año, lo que está pidiendo Alsea. Dispensa de 3 meses sobre también el impuesto sobre nómina del IVA. Que tampoco paguen el IVA de los trabajadores, a pesar que los trabajadores sí estén pagando sus impuestos. Igual, dispensa de 90 días, el pago de la luz de la CFE. Dispensa de 3 meses del pago de servicio de agua potable. Igual dispensa de 3 meses del pago de cuotas del IMSS. Dispensa de 3 meses del pago de cuotas del Infonavit. Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo esto piden los grandes grupos empresariales. Y repito, sí es cierto, muchos de nosotros tenemos empresas y nos pegan un poco estar pagando impuestos. Pero la verdad es que estas grandes empresas quieren aprovechar la pandemia y la emergencia para, como vemos, no pagar nada de impuestos durante 1, 2 o 3 años, ¿no? O sea, es increíble. ¿Y qué no es lo que no solo quieren eso? Lo que quieren es no pagar impuestos y además que López Obrador cancele Dos Bocas, Tren Maya y refinería. Y suspender pagos del ISR. Caray. O sea, y la verdad es que, ¿qué le repito que debe hacer el gobierno? El gobierno creo que no debe caer en esto. Además, no va a caer. Ya el presidente dijo que no va a salir a rescatar grandes empresas. Van a seguir a pagar impuestos. Pero lo que creo que debe hacer y va a hacer es anunciar el llamado Plan Marshall nacional o mexicano, que sería aumentar el gasto de infraestructura. O sea, no solo no frenar las obras de infraestructura, como Dos Bocas, Tren Maya, Tren Transísmico, y Santa Lucía, sino anunciar más obras, aunque se endeuda un poco más el gobierno. Porque ya se ha visto en la historia que a través de mayor gasto en infraestructura, sí se aumenta la actividad económica. Puede aumentar un poco la inflación, tal vez, pero se aumenta la actividad económica. Y entonces si te despiden de una automotriz a un empleado, pues ¿qué crees? Aquí al lado están haciendo un hospital y allá te contratan.
Si te despide al grupo Alsea, pues ¿qué crees? Aquí están haciendo más líneas del Tren Maya y allá te contratan. Y no solo eso, en fin, esa es una forma en donde se reactiva la economía. Incluso Obrador ya tenía planeado hacer una segunda refinería. Nada más que dijo, no me va a alcanzar. Estoy viendo el presupuesto valenciano. Pero ahora que llegó el momento de un plan nacional de reactivación económica, en lugar de salvar, dar todos estos créditos fiscales y condonaciones de impuestos y todos a españoles, al grupo Alsea que son extranjeros, también son estadounidenses, a las automotrices que son alemanas, japonesas, realmente todas estas grandes empresas no son mexicanas, a los bancos también que todos son españoles, mejor que ese dinero se destine a más infraestructura nacional. Así se hicieron las grandes carreteras interestatales en Estados Unidos, con el plan Marshall. O sea, son gigantescas, ¿las han visto? Pues así se hicieron, gracias a esto. Y no solo, también los grandes aeropuertos de Estados Unidos. Y la gran infraestructura estadounidense ahorita, que realmente es de medial, se hizo por esto. Y también en Europa se rescató después de cuántos bombardeos. La destrucción de Francia fue increíble y de toda Europa al llamado, este fue en plan Marshall, el New Deal en la Gran Depresión. Entonces, eso es lo que deben hacer. Ojalá que el gobierno debería anunciar más gasto en infraestructura para salvarnos, rescatarnos más bien dicho, de esta crisis económica una vez que superemos la pandemia. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.